Muchas gracias por venir. Bienvenidos a Barbarismos, en el número 13 ya de nuestros encuentros bárbaros, donde traemos a gente que tiene a bien dejarnos su tiempo libre para contarnos ámbitos en los que ellos son expertos para comprender que el mundo está en cambio, que el mundo está en transformación y requiere paciencia, requiere hablar con gente que sabe, requiere hablar con gente que observa la realidad, que la estudia, para entender hacia dónde va este cambio, ¿no? Y que no necesariamente es un cambio apocalíptico, que no necesariamente es un cambio negativo, sino que con paciencia podremos ir viendo hacia qué evoluciona la realidad en la que vivimos, ¿no? Y hoy tenemos la suerte de contar con Juan Fernández Miranda. Es el adjunto al director del Confidencial, colaborador en varios programas de televisión y radio y autor del libro que vamos a comentar hoy, Objetivo Democracia, que está ya en la segunda edición. He cometido el enorme error de cogerlo y ahora volver a ponerlo va a ser tremendamente difícil, pero bueno, lo habéis visto ya. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Un placer, encantado. Y muchísimas gracias por haber escrito el libro. Y a ti por leerlo. Vamos, no. Ha sido un placer escribirlo, porque hablar de la transición y estudiar la transición siempre es estimulante. Pues efectivamente ha sido, creo que igual de estimulante leer el libro y me gustaría empezar directamente a preguntar cómo lo has escrito, ¿no? Porque creo que es un libro que consigue algo muy difícil, aparte de transmitir que la transición no es un encuentro solo entre élites, sino que es un ejercicio cocinado a fuego lento, ¿no? De política, de comprender un sistema, de estudiar cómo se puede cambiar, de generosidad humana, sobre todo de ciertos grupos que quedan muy bien retratados en tu libro, ¿no? Pero que el lector, cuando va pasando por los capítulos, tiene la sensación de estar viviéndolos en primera persona, ¿no? Es un hilo narrativo que atrapa, que lo que lees lo estás viviendo. Y en cada capítulo, yo creo que sería muy fácil hacer una serie de este libro, pero porque la sensación que tengo es esa, ¿no? Había capítulos que terminas de leer a las 2 de la mañana porque dices, es que no puedo terminar aquí, tengo que leer el siguiente, ¿no? Entonces, conseguir algo así me parece que no es algo casual. ¿Qué buscabas provocar? El estilo narrativo que yo elegí para este libro es el que he practicado en mis libros anteriores también, que es la crónica. Yo soy un periodista y esto es una crónica periodística. El problema de hacer una crónica del pasado es que te obliga a investigar mucho. Hacer una crónica de este acto, ahora, para publicar mañana, es sencillo, porque podemos decir, hace lluvia, hace sol, hace calor, hace frío, cuánta gente había, yo llevaba una chaqueta marrón, en fin. Lo tenemos delante, lo vemos y lo contamos en presente. Pero hacerlo de unos hechos ocurridos hace 50 años te obliga a mucho trabajo de hemeroteca, mucha investigación, para poder, al escribir en presente, que es la clave narrativa del libro, por eso atrapa, te obliga a dar muchos detalles que sean reales. Entonces la investigación es mayor, pero claro, el resultado de ese trabajo y de ese estilo narrativo es que el lector se siente dentro de la historia. Ese es el éxito narrativo del libro. Más allá de eso, más allá del estilo, la motivación del libro es contar una historia que se sostiene sola. El éxito del libro no es cómo yo he escrito el libro, ni que yo haya decidido escribir el libro. El éxito es la transición, que es una historia apasionante que se deja contar, con protagonistas muy importantes, con momentos de mucha tensión, con subes y bajas, en fin, es una historia fácil de narrar. Y luego el objetivo del libro es intentar que las generaciones que hemos nacido en democracia, por lo tanto, no hemos vivido el proceso de transición, y las generaciones que ahora, yo creo que ya son dos generaciones, los que hemos nacido en los 70 y la siguiente, conozcan de dónde venimos. Y venimos de la transición. Esto lo vamos a comentar más adelante y creo que es interesante ahondar en esto, en la actualidad de la transición, ¿no? En cómo entendemos la transición, cómo la leemos en el pasado y qué significa para nosotros hoy. Me gustaría hablar también de Torcuato Fernández Miranda, que para mí es un grandísimo descubrimiento del libro, ¿no? Es un hombre de Estado que plantea un proyecto durante años, estudiando el sistema en el que él es político en distintos cargos, ¿no? Y que plantea un cambio desde la legalidad, desde el sistema, ¿no? Lo explicas además con una inmensa cantidad de fuentes de su relación con don Juan Carlos, ¿no? Lo explicas también en el triángulo don Juan Carlos Torcuato Suárez, que es súper interesante. Pero, ¿por qué crees que es una figura quizá no tan conocida en cuanto se narra la transición? Porque
22 de noviembre del año 75, Juan Carlos I es proclamado rey. Y la primera decisión que toma es ofrecerle a su profesor de Derecho Político y su consejero, Torcuato Fernández Miranda, si quiere ser el presidente del gobierno, nombrar al cargo más importante. Y Torcuato le dice: señor, quiero ser presidente del gobierno, pero le seré más útil en la presidencia de las Cortes. En ese momento, Torcuato sabe que el protagonismo de ese proyecto, si sale adelante, se lo llevará por encima el rey y en la ejecución el presidente del gobierno. Es decir, él lo sabía. Es más, cuando unos meses después el ya presidente del gobierno de la Reforma, Adolfo Suárez, no consigue encontrar la vía de llegar a la ansiada democracia y le llama por teléfono en agosto y le dice: Torcuato, vente a Madrid porque estamos atascados, el gobierno, no vemos si tenemos que convocar elecciones o ir a un... Claro, eso es. Coge el coche, vuelve, habla con el presidente del gobierno y le dice: no te preocupes, se va el fin de semana a su casa de Navacerrada y redacta la ley para la reforma política, es decir, la llave que permite ese proceso. Y el lunes se la lleva a Adolfo Suárez y le dice: aquí tienes esto que no tiene padre. ¿Qué quiere decir esta frase? Yo soy el legislativo, tú eres el ejecutivo, el proyecto es tuyo. En ese momento Torcuato sabe que el protagonismo se lo lleva el presidente del gobierno. Pero es que ambas decisiones que propician que tú hoy me hagas esta pregunta llena de sentido y que sea más conocido Adolfo Suárez que Torcuato y que Adolfo Suárez tenga un aeropuerto y Torcuato una glorieta, eso pasa porque él entiende que su forma de servir al Estado y de ayudar al rey es ocupar el puesto que está entre bambalinas, ¿no? Las Cortes o la redacción discreta de la ley para la reforma política. Por lo tanto, el protagonismo se lo lleva el presidente del gobierno y por encima de todo el rey. Y Torcuato, hombre, es el guionista, pero es menos popular. Y eso es una circunstancia que tiene mucho que ver con sus decisiones. Pero es un actor de una grandísima generosidad. Sí, o sea, claro. que decir, cuando él decide entregar eso y decirle esto... Sí, eso no ha pasado en la historia de España, no ha pasado en ningún caso, que se le ofrezca el cargo de presidente del gobierno a un político y diga que no, porque prefiere estar en otro sitio porque va a ser mejor para el bien común. Por lo tanto, es un acto de una absoluta generosidad, de una enorme inteligencia y además acertado, porque si él hubiese sido presidente del gobierno, probablemente el proyecto no habría salido, al menos no igual. Hablando de generosidad, creo que entramos ya ahora en el concreto de la transición. Cuando leemos el libro nos damos cuenta de que hay una serie de actores, ¿no? Pero hay dos grupos muy diferenciados. Parece que la transición está hecha desde dos polos, ¿no? Los católicos y los comunistas. Luego ya con los subgrupos que tiene cada uno y demás, ¿no? Y eso yo creo que lo explicas bastante bien en el libro. La historia de la transición es una historia de unas pocas generosidades casi puestas en crisis por varios atentados, ¿no? Violentos o terrorismo. Hay una cosa que me surgía cuando lo estaba leyendo, es esta reconciliación que sucede y que se narra muy bien en el libro en las élites. ¿Es algo que se convierte en un proyecto desde arriba o los políticos también leen una reconciliación que ya se estaba dando en la sociedad? Es una buena pregunta. Yo creo que la respuesta es ambas cosas, pero creo que una es suficiente y otra es exclusivamente necesaria. Es decir, la transición en el primer tramo, es decir, desde que muere Franco hasta que se convocan las elecciones, que es la primera fase de la transición, es un proceso de arriba abajo. Del rey Juan Carlos, que es proclamado y está solo, solísimo, con un montón de instituciones que son del Estado franquista y que suponen trabas a que él pudiera actuar con libertad, y él empieza a incorporar actores secundarios: Torcuato Fernández Miranda, Adolfo Suárez, Felipe González, Santiago Carrillo, Manuel Fraga, Tarancón, Marcelino Camacho. Va bajando hasta que llega al suelo el conjunto del pueblo español que vota. En el momento en que el pueblo español vota, legitima el proceso que ha ido de arriba abajo y empieza un proceso de abajo arriba. Los españoles votan, eligen representantes que redactan una constitución que crea un nuevo sistema, arriba abajo y abajo arriba. Si el pueblo español hubiese estado en ese momento predispuesto a repetir la guerra civil, pues probablemente las cosas habrían ido mal. Pero si los políticos que en aquel momento, liderados por Juan Carlos I, no hubiesen leído el momento, habría sido absolutamente imposible. Es decir, era necesario que la sociedad estuviera empujando en camino de la reconciliación, pero fue necesario y fue absolutamente imprescindible que la clase política, en su conjunto, estuviera por la reconciliación. En ese proceso de arriba abajo, queda bien reflejado cómo Torcuato en numerosas ocasiones dice: tiene que votar el pueblo, ¿no? Claro. O sea, es un ejercicio de devolver la legitimidad
para que la democracia tenga éxito? Legalidad y legitimidad. Esos son los dos conceptos que maneja Torcuato. El primero es esencial, de la ley a la ley a través de la ley. Esta es su idea, ese es su hallazgo. Hay que pasar de la arquitectura jurídica franquista a la nueva arquitectura jurídica, y eso hay que hacerlo legalmente, a través de una ley que desmonte aquello y convoque elecciones, resumiendo. Esto lo va a dotar de legalidad, va a ser un proceso perfectamente legal. Cuando el pueblo lo vote, se dotará de legitimidad. Una legitimidad obtenida de varias maneras. Primero, votando el pueblo muy mayoritariamente la ley para la reforma política el 18 de noviembre del 76, dentro de 6 meses, 50 años. La segunda, votando en las primeras elecciones del 15 de junio del 77, dentro de un año. Y tercera, el 6 de diciembre del 78, dentro de 2 años, la Constitución. Es decir, cuando se dice desde hoy, la transición fue un pacto de élites, la transición, yo no he participado de ese proceso porque yo no voté la Constitución, el pueblo español estuvo al margen, todo eso no es verdad. No es que sea una media verdad, es que es mentira. El pueblo español avaló el proceso de transición con su voto, y el proceso de transición incorporaba el modelo de Estado, la monarquía. Por lo tanto, el pueblo español avaló con su voto el proceso de transición, y eso es una realidad. Es más, 3 veces lo hizo. De manera que esos discursos que buscan hurgar en el proceso de transición para decir que es un pacto de élites porque se hizo de la ley a la ley, es decir, en su virtud de encontrar su defecto, lo que están intentando es deslegitimar no el proceso de transición en su conjunto, sino los 50 años que han continuado. Has dicho de la ley a la ley, y creo que me atrevo a hacerte la pregunta porque es bastante actual, ¿no? El proceso de la transición, vemos grupos que se declaran abiertamente contrarios a todo el proceso legal de desmontar el Estado franquista para crear uno nuevo, una nueva democracia. Ahora mismo estamos en un momento en el que la tentación sigue estando. Hombres fuertes, resolutivos, que sean capaces de llevar a cabo una ejecución efectiva, ¿no? Ágil, rápida, actuación que a veces nos tienta desde posturas más radicales, o leyes fuertes, que sirvan como de válvula de despresurización de toda una cultura que yo creo que nunca ha dejado de estar, que ha sido más o menos numerosa, que ha sido la del revanchismo, ¿no? La de, bueno, y tú más, ¿no? Y tú hiciste esto, y nosotros sí, hicimos no tiene esto. fin. Yo creo que ahora asistimos en este momento a un proceso en el mundo, en su conjunto, el mundo occidental, de las democracias liberales, de preponderancia de los ejecutivos fuertes, de los liderazgos fuertes, de los presidentes fuertes, que se enfrentan a los contrapoderes. Hay un ejemplo muy claro que se llama Donald Trump, y hay un ejemplo más local, también muy claro, que se llama Pedro Sánchez. Es un ejecutivo que actúa, toma decisiones, el abuso del decreto es una prueba concreta, pero hay muchas otras, y los contrapoderes molestan, y al contrapoder que molesta se le señala. Por lo tanto, no es una cuestión ideológica de izquierdas o derechas, es una cuestión sistémica. Y eso está pasando, y hay muchos liderazgos extremistas que están en ese juego. El líder, hay un libro de un politólogo italiano, Da Empoli, que voy a decir el título en cuanto lo recuerde, pero que lo que viene a contar es que estamos en el momento de los liderazgos agresivos, de los liderazgos que anteponen el poder y la ejecución del poder por encima de los contrapoderes. Y eso es atacar a la esencia misma de la democracia liberal. Por eso, en este momento asistimos a una situación en la política internacional en la que los populismos, los distintos populismos, que los hay de todas formas, colores y orígenes, atacan a la democracia liberal, y la atacan por ahí, con mayor y menor intensidad. No quiero comparar unos líderes con otros, y hay 1000 matices, pero eso está pasando. El sistema que surgió de la transición es un sistema de una constitución muy fuerte, muy garantista, muy difícil de modificar, que tal vez eso con el tiempo ha generado algún problema, pero que consiste en un armazón fuerte que permita un desarrollo de un modelo que ha funcionado esencialmente, pero que no es perfecto y que requiere que las nuevas generaciones lo vayan adaptando a las nuevas realidades. La revisión que hacemos ahora del periodo de la guerra creo que es la hora de los depredadores. Muy bien. La palabra es depredadores, perdón, el libro de Da Empoli, No, que va. que recomiendo.
La revisión que hacemos ahora de la guerra civil no es la misma que se hizo en el periodo de la transición. Es decir, cuando se hizo entonces eran encontrar motivos para la reconciliación. Sin embargo, la que se hace ahora, ¿no?, es una revisión que busca motivos para la confrontación. Perdona. Sí. Sí, absolutamente. La transición es la reconciliación. ¿Sabes quién fue el primero en hablar de reconciliación públicamente? El Partido Comunista en 1956, cuando se cumplieron 20 años del inicio de la Guerra Civil. El Partido Comunista emite un manifiesto en el que dice que hay que reconciliarse. 20 años después del comienzo de la Guerra Civil, con el Partido Comunista en el exilio, en París. Importante. O sea, empieza la izquierda a hablar de reconciliación. Luego llega la transición, la ley de amnistía, que pedía la izquierda, y resulta que 50 años después, la izquierda principalmente considera que hay que revisitar todos esos momentos. A mí me preguntan mucho por la ley de memoria histórica y la ley de memoria democrática. Yo digo que si yo fuera el próximo presidente del gobierno, lo primero que haría sería derogarlas, las dos. Y además haría otra cosa, que es multiplicar por 10 o por 20, por mucho, el dinero que se dedica, el dinero público que se dedica a que los españoles que tengan antepasados en cunetas los puedan encontrar. De manera que no es una cuestión revanchista, sino todo lo contrario. Y luego le diría a la oposición, vamos a llegar a un acuerdo para, si aprobamos una ley para revisitarnos, que sea por consenso. Porque no hace falta entrar en la ley de memoria histórica o la ley de memoria democrática para concluir que rompen el consenso de la transición. Y tú me dirás, unos dicen que fue la izquierda, otros dicen que fue la derecha. Me da igual. Es que ni siquiera hace falta bajar al detalle para poder concluir que el consenso de la transición se rompió. Ese consenso funcionó hasta 2002, que es cuando la Comisión, si no recuerdo mal, Constitucional del Congreso aprueba en una legislatura de mayoría absoluta del PP condenar el golpe de Estado del 36 y la dictadura franquista. Eso sucede en el año 2002. El siguiente episodio que tiene que ver con nuestra historia reciente es la Ley de Memoria Democrática, que se aprueba con la mitad más uno de los diputados y con la derecha ausente. De manera que el legado de la transición, que es un legado de concordia, en lo esencial, se rompió a partir de ese momento. Cuando ya llegamos al 2021 y se aprueba la Ley de Memoria Democrática, que no solo no se pacta con la derecha, sino que se pacta con Bildu y con partidos independentistas, pues entonces ya damos un salto más. Y eso no quiere decir que no haya cosas en esa ley que puedan estar bien, seguro que sí, pero la ruptura del consenso es algo que es mucho más grave sobre nuestro propio pasado. Entonces hay generaciones ahora que atacan, a mí me parece verdaderamente sorprendente, sobre todo en la izquierda actual se ataca mucho a la transición, pero se ataca a la izquierda de la transición, se atacan a sus padres. A mí eso me parece profundamente injusto. Yo creo que atacar desde posiciones de izquierda en 2026 a Santiago Carrillo es profundamente injusto y no deja de ser atacarse a sí mismos. Por lo tanto, hay que... El argumento a veces es también Felipe González no formaba parte del proyecto desde el principio, ¿no? Bueno, es que, en fin, o señalar a Manuel Fraga, el líder de Alianza Popular, uno de los padres de la Constitución, también ministro de Franco previamente, como un franquista. ¿Por qué? Porque se está intentando atacar el conjunto del proceso de la transición. Resumir la figura de Fraga en que fue ministro franquista, pues es mucho resumir. Y además, lo que está haciendo es traicionar, insisto, las razones por las que la izquierda de aquel momento decidió sumarse a un proyecto que contaba con ellos desde el principio, como está demostrado documentalmente. Salto al otro lado. A veces la sensación es que el problema es la mitificación de la transición. Es decir, esto fue un proceso como si fueran las sagradísimas escrituras de la Constitución, ¿no? Y que no admite ningún tipo de cambio, no admite ningún tipo de apelación o no admite que se haga una adaptación a lo que nosotros vivimos ahora, ¿no? La transición fue concebida para un contexto y para unos problemas que obedecían a un momento histórico. Problemas y contexto que han cambiado. No absolutamente, pero sí que el contexto al que nos enfrentamos hoy, los problemas que hoy tenemos sobre la mesa son completamente distintos. Puedo decir que la transición no mató a Manolete. Porque yo cuando escucho a la gente atacar a la transición y culparla de todo, digo, oiga, la transición no tiene por qué tener la culpa del caso Ábalos o de Gürtel. A lo mejor es que los partidos políticos que han trabajado y que se han desarrollado y que han ejercido su papel, legítimo y necesario, por cierto, durante estos años, y han incurrido en comportamientos incorrectos, son responsables de su conducta, no es culpa de la transición.
Es decir, la transición creó el modelo. A partir de ahí, los políticos y los ciudadanos que votaron y la sociedad que funciona en ese modelo debe tener la capacidad de autocrítica de ir mejorando. La democracia es como montar en bicicleta. Si dejas de dar pedales, te paras y te caes. O a un lado o al otro, pero te caes. Por lo tanto, si se deja de dar pedales en el fortalecimiento de la institución, la democracia se para, la bicicleta se para. Y eso es lo que ha pasado en algunos momentos. Por eso hubo mucha contestación en el año 2011, por eso ha habido mucho descontento en algunos otros momentos, por eso han surgido partidos críticos con los partidos, por eso ha salido esto que se llama partitocracia, que hay que explicar que los partidos políticos son necesarios, incluso cuando cometen errores. Se los señalamos, los dejamos de votar y buscamos soluciones, pero los partidos son necesarios en una democracia liberal para canalizar la opinión de la gente. Es para reducir la complejidad de hecho, la lo planteas sociedad. en el libro, ¿no? Claro. Cuando ellos dan a luz todo el sistema electoral, ellos dicen más o menos representativa, ¿no? Eso que es. agrupe más voluntad o Pero agrupe la menos. solución es la democracia representativa. Cuando se habla de democracia ciudadana o democracia directa, lo siento, pero no. Eso no funciona, no ha funcionado en ningún sitio. La democracia representativa exige de partidos políticos. Ahora, a los partidos políticos, que tienen una enorme responsabilidad, que es gestionar el poder, les tendremos que exigir la máxima eficiencia en su función. Por lo tanto, los ciudadanos tenemos que ser partícipes. Pero yo ahí doy un paso más. Es que yo creo que en el año 2026 la sociedad civil tiene que ser activa. Uno de los problemas para mí de estos 50 años es que la sociedad civil está adormecida. Y he preguntado a historiadores sobre si eso es porque venimos del franquismo, que no había libertades políticas. Y me han dicho que en parte sí, pero que no solo, que viene de mucho antes. La sociedad civil hay que fortalecerla. Por eso hay que hacer actos como este y hay que estar en todos los días, de lunes a viernes a las 7, hay que estar en una conferencia. O dándola o recibiéndola. Si es dándola, mejor. Es importante fortalecer la sociedad civil, porque la sociedad civil tiene que nutrir a los partidos. Y en España los partidos nutren a la sociedad civil. Y eso no puede ser. No puede ser. Por lo tanto, nosotros, como ciudadanos, y los jóvenes especialmente, tienen que entender que la democracia liberal se defiende con militancia, se defiende con actitud activa ante la realidad, no con una actitud pasiva, porque si no, al final estás renunciando a algo que te compromete. Y digo sobre todo los jóvenes porque en este mundo de hoy, con tanta desinformación, redes sociales, etcétera, y con tanto populismo, la democracia liberal está amenazada. Eso es una realidad, y no solo en España, en todas partes. Nosotros, afortunadamente, vivimos en un país con instituciones fuertes y dentro de la Unión Europea, por lo tanto, somos profundamente afortunados. Pero yo creo que conviene seguir dando pedales. Voy a tirar un poco más del hilo. ¿Cuáles serían para ti los problemas de convivencia a los que nos enfrentamos actualmente, en los que esta sociedad civil debería resurgir, actuar y responder a los retos? Yo creo que si la transición nos enseñó algo, es que hay que tener un consenso en lo esencial. No en todo, porque la democracia es alternancia, es contraste de ideas, y esto es importante. No tenemos que tener consenso en todo, eso aparte es una idealización absurda, pero sí tenemos que tener consenso en lo esencial. En este momento se han roto los consensos esenciales. Creo que aquí hay cuotas de responsabilidad, pero la principal, para mí, la tiene el presidente del gobierno, que se presentó a una investidura levantando un muro contra la oposición y riéndose del líder de la oposición, que es quien había ganado las elecciones y que le ofreció un pacto. Si no recuerdo mal, 5 puntos y 2 años de gobierno. Se levanta un muro y empieza a forzarse las costuras del sistema. Creo que hay cuotas de responsabilidad, porque esta oposición también ha forzado las costuras del sistema, por ejemplo, intentando o impidiendo que se renovara el Consejo General del Poder Judicial en tiempo y forma, en la búsqueda de una decisión táctica. Pero hay cuotas, y la principal la tiene el gobierno, que no para de asustarnos con la primera vez que. No paramos de dar noticias los periodistas de es la primera vez que un gobernador del Banco de España viene de la AIREF, de un instituto independiente. Y a los 3 años es la primera vez que un gobernador del Banco de España, que un ministro se va al Banco de España. Es la primera vez que un ministro pasa a la Fiscalía General del Estado y a la inversa, en fin, la primera vez de tantas cosas que el sistema va poco a poco crujiendo, y eso es peligroso. Yo como periodista me toca muchas veces analizar la actualidad en directo en televisiones o en radios, y a veces salta una noticia que te coge desprevenido. Y yo, en último caso, siempre pregunto, ¿esto es bueno o es malo para el sistema? En último caso, institucionalmente, ¿esto es mejor o peor? Que es como una especie de refugio que me permite
mantener distancia. Y yo creo que eso es algo que tenemos que hacer todos los ciudadanos. Defender las instituciones. Por supuesto, los políticos. Yo, si fuera político, el día que me cesaran o destituyeran, diría, la institución que he representado sale mejor o peor de cuando la cogí. Bueno, pues eso yo creo que deberíamos pensarlo todos a la hora de ejercer el derecho a voto. Pero la política la democracia no es solo ejercer el derecho a voto, también es participar de muchas otras maneras, hacer sociedad civil. Se ha hablado de los retos entonces de la parte política como sociedad civil en la convivencia. ¿Cuáles serían esos retos? Bueno, yo creo que la polarización, que también creo que va de arriba abajo, yo creo que el fenómeno de polarización en el que estamos ahora empezó en la política y se ha ido trasladando hacia abajo. Los medios de comunicación tenemos responsabilidad, los partidos tienen responsabilidad y ha llegado a la ciudadanía. Yo creo que la ciudadanía, en última instancia, tiene que decidir si acelera o frena a la hora de mantener una conversación con un amigo con el que no estás de acuerdo. Y yo creo que es importante, y yo creo que la inmensa mayoría de la sociedad española está en eso. Yo, sinceramente, no soy pesimista en ese punto. Yo creo que la inmensa mayoría de la sociedad española está en posiciones de moderación. Creo que es así. Otra cuestión es cómo luego la persona que representa el partido al que tú has votado ejerce su función. Pero yo creo que la mayoría de la sociedad española sigue en la moderación. Ahora, también es verdad que hay posiciones extremistas que van creciendo. Bueno, al final también es un acto de responsabilidad individual. Y yo creo que, a pesar de los pesares, España sigue siendo un gran país. España es un lugar en el que merece la pena vivir y por el que merece la pena luchar. Por lo tanto, luchar en el sentido de no luchar, sino de rebajar tensiones, ¿no? Y ser capaces de debatir con moderación. Yo creo que es posible, y por supuesto con educación. A mí una de las cosas que más me sorprende de cuando alguien me conoce porque me ha visto en la tele o en la radio, cuando me dicen, es que es usted muy educado. Y digo, bueno, pues faltaría más que, muchas gracias, pero faltaría más que no fuera educado, ¿no? Es que si no fuera educado, mi madre me correría a gorrazos. O sea, ya no es una cuestión de decisión propia. Quiero decir que la educación de repente es un valor, cuando no debería serlo normal. Eso a mí me sorprende muchísimo. Es usted muy educado. Gracias. ¿Qué pensarán de los demás? Cuando leía el libro, había unos contextos muy bien explicados donde lo que se filtraba era el miedo, ¿no? El miedo y la amenaza del otro. A ver, es que en la transición operaba un factor que era el miedo a la guerra civil. Había mucha gente que había vivido en la guerra civil, que había luchado en la guerra civil. Por lo tanto, el miedo al enfrentamiento era un factor que operaba. Aunque los protagonistas de la época dicen que no tanto, pero yo creo que sí, los historiadores, al final eso es un dique que está ahí, y es una amenaza que dices, ahí va, a ver si vamos a volver a aquello. Nosotros que nos hemos enfrentado en la guerra civil, hemos vivido una posguerra atroz, hemos vivido una dictadura, el país está prosperando, llega el momento, pues vamos a intentarlo, ¿no? Ese miedo, cuando Tejero, la respuesta es no, apostamos por la convivencia, ¿no? Cuando los asesinatos de Atocha, la respuesta es no. Cuando el secuestro de Oriol, la respuesta es no. Esa respuesta, esa apuesta más por una convivencia, por desdibujar al otro como amenaza y dibujarlo como alguien con quien construir, porque se entendía que o era con los otros o el proyecto no salía adelante. El proyecto de reforma política, la transición, sucede primero en la derecha. Es la derecha franquista quien tiene el poder. El rey Juan Carlos es proclamado, pero todo el Estado es el Estado franquista. Las instituciones son las instituciones franquistas. Quien primero tiene que dar un paso atrás es el franquismo. Y eso es la primera fase de la transición. Ahí el acto de generosidad lo hacen los que tenían el poder, si renuncian a él. Eso se puede concretar en la votación en las Cortes el 18 de noviembre del 76 de la Ley para la Reforma Política, que es la octava ley fundamental del franquismo, que deroga todo lo anterior y convoca elecciones. El segundo acto de generosidad es el de la izquierda, que acepta jugar, acepta entrar al juego, algo que no estaba en el principio. Cuando Juan Carlos I es proclamado rey, Santiago Carrillo da una conferencia en Roma y dice Juanito el Breve, vamos a la ruptura, revolución socialista, etcétera, etcétera, etcétera. Nada que ver con una democracia liberal o con un proceso de reforma. No le da nada de confianza a Juan Carlos I. Y sin embargo, transcurrido un tiempo,
se aviene a jugar, a participar, renuncia habiendo sido el perdedor de la guerra y habiendo vivido toda su vida en el exilio. Es decir, no es fácil tomar esa decisión. Segundo gran acto de generosidad. Y ahí aparece un consenso generalizado que los españoles arropan con su voto con entusiasmo, no solo con su voto, con la ilusión en las calles, también el miedo, porque, oye, veníamos de una época difícil y en una guerra civil que es en fin, lo más atroz que puede haber en una nación. De manera que hubo generosidad por ambas partes, y si una de las dos hubiera fallado, no habría habido proceso de transición. Se dice que Juan Carlos I lo puso Franco. Simplificación. En este caso, no es mentira, es verdad a medias. Es verdad que Franco, el julio del 69, nombra a Juan Carlos, príncipe de España, título que no existe, y sucesor a título de rey. Y lo hace a cambio de que jure los principios del movimiento, la Constitución franquista. Juan Carlos, en ese momento, llama a su profesor de Derecho Político y le dice, si juro los principios, cuando luego los cambiemos, año 69, seré un perjuro. Y Torcuato le dice, no se preocupe, señor, jure usted los principios, que luego los iremos cambiando uno a uno. Las leyes atan, pero no encadenan. Bueno, siempre muy profesoral, don Torcuato. Pero le dice, no se preocupe, si luego lo vamos a cambiar legalmente, y si tú cambias legalmente, pues no estás vulnerando ningún juramento. Eso revela, primero, que ya había un plan de hacia dónde había que ir a la democracia. Ya veríamos cómo, ya veríamos cuál, y ya veríamos en cuánto tiempo. Pero sí había una idea ya muy pronto. Lo digo por quien sostiene que la transición fue absolutamente improvisada. No. Tuvo mucho de improvisación porque los hechos eran cada 3 páginas pasa algo, pero realmente esa improvisación salió bien porque había un guión previo muy bien trazado. El rey Juan Carlos, en la primera semana proclamado, espera, voy a acabar de desmontar lo de que al rey lo puso Franco. Él aceptó, porque ya a él lo habían mandado a España, aceptó ser sucesor de Franco, porque ya lo habían mandado a España con 11 años, para que la monarquía, que ya se había vinculado con la democracia en los años 40, en los manifiestos de Don Juan, España tiene que ir a una monarquía parlamentaria como la británica, entendió que esa era la única forma de que volviese la democracia a España. Y eso es un vínculo existente entre monarquía y democracia que crea Don Juan y que fragua con Don Juan Carlos, a pesar de que eso generó tensiones entre ellos porque Franco también las propició. Don Juan Carlos acepta ser sucesor a título de rey porque era la forma de poder llevar a cabo su plan. Entonces sí, fue nombrado por Franco, pero no fue nombrado, no aceptó el cargo para hacer lo que Franco quería, no. Y eso es la segunda parte que nadie cuenta, que desde la izquierda más radical en España hoy no se cuenta. Juan Carlos I, en la primera semana como rey de España, Juan Carlos I toma decisiones de alta política muy arriesgadas. Primera, ante las Cortes de Franco, en su discurso de proclamación, abre el discurso de la terminología franquista a una España distinta. No te diré que en ese discurso estaba hablando de una democracia plena, porque era demasiado pronto, pero ya empezó a mandar un mensaje a la derecha de dentro, a los franquistas que tenían que votar la ley de reforma política pasado un tiempo, que había que cambiar y que había que ir a la concordia. Eso el primer día. Después, el día anterior, eso el primer día, el día -1, el BOE aprueba que el jefe de las Fuerzas Armadas es Juan Carlos, príncipe de España. No era Juan Carlos I todavía. Es decir, no hubo vacío de poder en el ejército entre la muerte de Franco y la proclamación de Juan Carlos I. Ya el rey envió un mensaje. Antes de ser rey, de aquí el jefe soy yo, al ejército. A la izquierda, en España, en el interior, 3 días después, el 25, Consejo de Ministros, todos los ministros del último gobierno de Franco, aprueba un indulto general. El rey Juan Carlos aprueba a los 3 días de ser proclamado un indulto general y salen a la calle 4.000 delincuentes o 4.000 personas condenadas, algunos presos políticos, Marcelino Camacho. Y Marcelino Camacho sale y en las puertas de Carabanchel pone a parir al rey. ¿Qué le está pasando en Venezuela cuando uno de los amnistiados, que son pocos, sale y pone a parir a Delcy o a Maduro? ¿Que lo van a meter o lo mandan a casa con vigilancia?
O sea, el rey tenía claro, y eso también lo explicas muy bien, creo que es conmovedor el epílogo, el momento en el que el rey Juan Carlos se reúne con su padre, ¿no? A él no se le permite hacer el discurso en el... o sea, vamos, como Un si fuera el discurso rey. de renuncia públicamente. Exacto. Sino que es un rey Juan Carlos muy humano que le dice a su padre, he llevado a cabo, ¿no?, lo que me encomendaste, ¿no? Y da la sensación, y creo que esto es lo que nos quieres decir, ¿no?, que el rey participa no solo, perdón, no participa solamente del proceso democrático. No, el rey es un actor fundamental. Es un actor principal. Es que envía un mensaje a Santiago Carrillo a través de Ceausescu, que era el presidente de Rumanía, digamos una especie de comunismo soft en aquel momento, y le dice, dígale usted, a través de persona interpuesta, dígale usted a Carrillo que cuento con él, en la primera semana. Y a Carrillo le llega el mensaje, entonces Carrillo rebaja. ¿Por qué? Porque el rey sabe que unas elecciones sin el Partido Comunista no van a recibir el aval de Europa. Envía a otro emisario, en realidad es el mismo, a Manuel Prado y Colón de Carvajal, uno de sus mejores amigos, lo envía a París a ver a Giscard d'Estaing, a decirle, oiga, venga usted a avalar mi proclamación. Y Giscard d'Estaing le dice, ni de coña, porque no viene, porque estaba Franco sin enterrar todavía. Entonces nadie quiere de las democracias occidentales vincularse a un país con un joven príncipe proclamado rey, con Franco en la capilla ardiente todavía. Entonces el rey se inventa un segundo acto que se llama... La diferencia entre la monarquía británica y la española es que en la británica el rey es coronado ante Dios en la catedral y el rey de España es proclamado ante el pueblo en las cortes. Esto es una diferencia importante, que los historiadores y las historiadoras que hay en esta sala lo explicarán mejor que yo. Pero el acto del 22 de noviembre es el acto de proclamación. El acto de Felipe VI, el 19 de junio de 2014, fue el acto de proclamación. Pero Juan Carlos I celebra un segundo acto, varios días después, ya con Franco enterrado, en la Basílica de los Jerónimos, frente al Congreso, acto de coronación. ¿Por qué? El día 28, 6 días habían pasado, para que vinieran los líderes internacionales. Y vinieron los líderes internacionales. Y vino Giscard d'Estaing, vino el presidente de la República Alemana, el duque de Edimburgo, y el rey consiguió el aval internacional. Esto lo hizo, estoy hablando de decisiones de primera política, de primer nivel de alta política, en una semana. Eso fue Juan Carlos I. El gran autor, el gran promotor de la transición es Juan Carlos I, que es quien hereda el poder de Franco, está muy solo y toma decisiones, los fichajes que va haciendo. Él ficha a gente mejor que él para cometidos concretos. Él necesitaba un jurista y político como Torcuato, necesitaba un político con la audacia y la juventud y el carisma de Adolfo Suárez. Y todos esos movimientos que él va haciendo, necesitaba controlar al ejército, necesitaba contar con la Iglesia, aunque eso lo tenía fácil porque el cardenal Tarancón era aperturista, pero también les hace un gesto y les devuelve la capacidad de elegir obispos, algo que con Franco se lo devuelve al Vaticano, algo que con Franco retuvo el Estado español. Es decir, en la primera semana, solo en la primera semana, Juan Carlos I toma decisiones para lanzar el proceso de transición que revelan que ahí hay un hombre de Estado y que tenía un plan. Me gusta decir, la democracia es un viaje en tren. El rey señala la estación de destino, la democracia. Torcuato diseña las vías y la locomotora. Y Adolfo Suárez es el maquinista, que va en el tren hasta el final y se van subiendo los ciudadanos españoles. Esa es la transición. Y así sucedió hasta las elecciones. Y luego ya, con el voto del pueblo, se crea un sistema en el que la figura del rey es despojada de la inmensa mayoría de los poderes que tenía. Y eso lo hizo Juan Carlos I. Lo propició Juan Carlos I, no lo hizo ya, lo hicieron los diputados y los senadores. Lo propició Juan Carlos I. Entonces, cuando ahora criticamos tanto a Juan Carlos I, que en parte se lo merece, y como ciudadanos críticos tenemos que hacerlo, también hay que valorar la primera parte. Y negar la primera por destacar la segunda o al revés es injusto. Y yo creo que las figuras políticas, las grandes figuras políticas, siempre están llenas de claroscuros. Por lo tanto, hay que ponderar quién fue Juan Carlos I. Y el Juan Carlos I de este libro, de esta época, es un estadista que hizo lo que tenía que hacer para llevar a España a democracia. Y, oye, la democracia sin duda es plena, es mejorable, sí, pero eso ya es responsabilidad de la sociedad y de sus representantes. Pues muchísimas gracias. Me gustaría a lo mejor ahora abrir turno de preguntas al público. No sé si tenemos un micrófono por ahí, por si alguien quiere participar. Y así le damos tiempo de beber agua también. He hablado mucho, ¿no? No. Oye, gracias. Es muy interesante como nos has contado todo. Yo soy de la época esta que has contado. Es mi educación
ciudadanía se llamaba formación del espíritu nacional. Aquella época en la que España era una unidad de estilo universal y esas cosas. Y todo este periodo de la transición y cuando le pillan al Carrillo con la peluca y todas estas historias tan curiosas. Y realmente valoro muchísimo todo lo que se hizo. Pero como decía Eliot, soñamos sistemas perfectos donde los hombres ya no necesiten ser buenos. Y aquí hemos construido un sistema que ha funcionado cuando detrás había gente que deseaba empezar a construir desde una democracia un nuevo sistema y un país que progresa. Todo eso, cuando no está, ese sistema también tiene cosas que puedes utilizar de manera, no sé cómo decir, perniciosa y aprovechar lo peor que tiene ese sistema y se vuelve también en contra, ¿no? O sea, por ejemplo, pienso que ahora mismo este sistema de planificación que hay, los diputados son soldados de sus partidos, algunos la ciudad que representan no la visitan ni en vacaciones, los partidos que tienen la posibilidad de jugar el chantaje lo utilizan y bien y condicionan los gobiernos con el sistema electoral que hay, etcétera. Es decir, como que también se puede utilizar lo peor del sistema. Entonces me parece que a mí, o sea, hace falta como no sé si llamarlo, un trabajo, algo en otro plano, que no es realmente práctico, que permita, por ejemplo, que los diputados puedan saltarse la disciplina de voto y por abajo, o sea, ¿cómo podemos educarnos en esta sociedad de España ahora tan polarizada, donde, un ejemplo, o sea, hay gente que solo porque una cosa la promueve Pedro Sánchez es mala, antes de preguntarse si está bien o está mal. Sí, sí, esto es así. O sea, ese es uno de los signos más evidentes de la polarización que estamos viviendo ahora mismo. Pues, ¿qué opinas? Sí, mira, yo opino dos cosas. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en que de repente estamos asistiendo a la política como a los partidos de fútbol, ¿no? Y lo que haga el otro está mal, sea lo que sea, y lo que haga el mío está bien, sea lo que sea. Eso, la verdad es que dice mucho del ciudadano que entrega su capacidad crítica de tal manera, y por supuesto de la situación como conjunto. Yo creo que hay una solución, porque sí es verdad que el sistema que tenemos propicia que los partidos políticos sean la opinión del líder trasladada hacia abajo, ¿no? Y eso pasa por resolver ese problema, para mí pasa por una reforma constitucional que propiciara la existencia de listas abiertas. Es decir, lo que funciona en Reino Unido. Es decir, tú cuando vas a votar eliges a qué diputado votas, no a qué partido. De tal manera que el diputado no responde ante su jefe que le ha puesto, sino ante los ciudadanos que le han votado. Y eso le permite tener libertad de voto. ¿Por qué no se optó en la transición por este modelo? Porque hacía falta fortalecer el sistema. Hacía falta fortalecer los partidos. Hacía falta que hubiese pocos partidos muy fuertes. Y tuvo sentido en aquel momento, pero tal vez ahora no lo tenga. Pero yo no veo una demanda social de este tema. Yo lo promuevo. Ya somos dos, si le parece a usted bien. Es decir, tendremos que apostar por esto, porque haya una reforma constitucional en esta dirección. Evidentemente, los partidos políticos tienen que leer esta demanda, si es que existe, aunque es difícil convocar una manifestación por las listas abiertas, pero vamos a intentarlo, a través de la opinión pública, trasladar esta idea. Yo creo que eso debilitaría los liderazgos uniformes o unívocos o autoritarios en los partidos políticos. Creo que eso sería la solución. Y entonces ya no habría cuneros ni paracaidistas, es decir, candidatos que se presentan en una provincia que no han visitado nunca y que ni siquiera tenían una tía abuela. Una pregunta que date. Yo te quería preguntar o sea, has hablado del papel del rey en la transición, ¿no? Sí. De Don Juan un poco también, ¿no? O sea, como la vinculación entre monarquía y democracia. Y hablabas también de la importancia actual de fortalecer las instituciones, ¿no? ¿Qué piensas o qué opinas del papel de la monarquía ahora? Que ciertamente renunció en su día a todos los poderes que le dio el franquismo, ¿no? Y que ahora es una monarquía constitucional. O
sea, ¿qué opinión te merece también como factor de justo de promoción democrática? O sea, ¿qué vinculación ves con...? Yo me declaro monárquico, pero no por herencia o por genética, sino por convicción, porque creo que realmente la monarquía parlamentaria es el mejor modelo para España, hoy. O sea, pragmatismo puro, lo creo realmente. Creo que Felipe VI, en 2014, cuando fue proclamado rey, pronunció un discurso que convendría leer, no es muy largo, se llama Una monarquía renovada para un tiempo nuevo, en el que viene a decir que hace falta una institución más cercana a la ciudadanía, a la España actual, porque el tiempo en el que le tocaba ser rey era distinto al que había representado su padre. Uno de los grandes retos de Felipe VI era convertir lo que se había convertido, lo que había pasado a ser el juancarlismo, que después del juancarlismo no viniera el felipismo, sino viniera la monarquía, como consolidar la institución en un segundo reinado. Yo creo que lo está consiguiendo. En aquel primer discurso hablaba de dos cosas, Felipe VI, ejemplaridad y transparencia. Transparencia lo está demostrando en la medida en que es el jefe de Estado del mundo más transparente del que conocemos, hasta el dinero que tiene en el banco. Lo sabemos todo, o casi todo, de las cuentas de Felipe VI. Y ejemplaridad lo ha demostrado con sufrimiento en lo personal, con su hermana y con su padre. Pero como él le dice, o le dijo a su hija, la princesa Leonor, el día que juró la Constitución, nadie está por encima de la institución. Y él lo ha practicado con su hermana y con su padre, insisto. Lo cual, desde una perspectiva institucional es muy claro, pero desde una perspectiva humana no debe ser nada fácil. De manera que yo creo que la monarquía de Felipe VI está no solo consolidada, sino consolidando el modelo surgido de la transición, porque es verdad que los últimos años de Juan Carlos I llevaban la monarquía al desastre. Y además creo que el gran reto final de Felipe VI es conseguir trasladar una idea que no se traslada en un titular, que es que la monarquía es una institución útil. Porque los jóvenes dicen, ¿para qué sirve el rey si no hace nada? Bueno, a veces se hace mucho sin hacer nada, pero es un símbolo en estos momentos de neutralidad y de referencia para el conjunto del sistema político, que a mí me parece esencial, y de prudencia, y de serenidad, y de ejemplaridad. Paiporta, por ejemplo. Este tipo de detalles creo que son relevantes, pero trasladar a la ciudadanía la utilidad de la monarquía es muy importante, y esto es un concepto complejo. Pero al final, ¿la monarquía qué ofrece? Continuidad histórica para regalar estabilidad a la nación. La estabilidad es un valor político de primera magnitud. Pues esto es lo que hay que conseguir trasladar a la juventud. Y yo creo que hoy Felipe VI tiene una gran ventaja, o dos grandes ventajas. La reina y la princesa. Los tres forman un tridente que ya le gustaría a cualquier gran empresa del mundo tener en su consejo de administración. Tenemos un rey preparadísimo, y esto te lo dice, y aquí hablo como periodista, muchísima gente de fuera, intelectuales, CEOs de grandes empresas que vienen y se reúnen con él. Tenéis un rey, tenéis un jefe de Estado impresionante, ya me gustaría a mí. Y la reina, que durante su primera etapa como princesa fue muy discutida, que tuvo que aprender a ser reina, que es algo que debe ser complicado, tuvo que empaparse de la institución. Ahora yo creo que empapa ella a la institución, de su personalidad, y eso llega a mucha gente, a mucha ciudadanía que se sentía desafecta con una institución que no entiende. Y por último, la princesa es un activo impresionante para llegar a la gente joven. Y creo que en su último discurso, creo que fue su último discurso en Los Princesas de Asturias, se notó, porque hablaba distinto a su padre. Hablaba de otra manera, como hablan los jóvenes, como nos hablan a nosotros nuestros hijos, básicamente. Hola, me ha encantado todo lo que has dicho y No veo, ¿dónde estás? aquí, Ah, vale. es que no se ve. Sí, Yo parecía un poco de luz, la verdad, pero bueno. No, sí me ha gustado todo muchísimo, ¿no? A mí me ha dado luz y es verdad que es muy educado. No hago como algunos políticos que saludan por el nombre para parecer educados. Gracias a los periodistas, No, gracias, Pepe, gracias, Manolo. Hablo como nieta de un abuelo que estuvo en la guerra
que estuvo en ambos bandos, los 2 primeros años en un bando y terminó en el bando nacional, que se convirtió después de la guerra, y que él se ponía enfermo y vivía hasta el 2008. Y entonces yo le he escuchado muchas batallitas, ¿no? Muchas. Y él es verdad que enfermaba cada vez que salía, por ejemplo, Santiago Carrillo, La Pasionaria, o sea, no podía con ella. Entonces tú has dicho algo que, no, como que era necesario legalizar el Partido Comunista. Y claro, he estado tanto tiempo con él, ¿no? Que él decía, o sea, dices... Yo esa incomodidad que él percibía, bueno, la incomodidad era que se ponía realmente enfermo, era realmente imprescindible legalizar el Partido Comunista, era imprescindible que estuviera, o sea, eso lo has dicho, ¿no? Sí. Y entonces necesitaría luz sobre eso. Que desarrolle esa idea. Sí. Sí, el Partido Comunista en aquel momento se presentaba como la principal fuerza de la izquierda española. Lo fue. La oposición a Franco desde la izquierda fue el Partido Comunista, no fue el Partido Socialista. Aunque luego en las primeras elecciones consiguió mucha más representación el Partido Socialista. Por lo tanto, quien legitimaba el proceso era el Partido Comunista. Si hubiese habido unas elecciones sin Partido Comunista, habrían sido unas elecciones cojas. Es más, si se hubiesen celebrado unas elecciones sin el Partido Comunista, toda la izquierda no habría participado. Eso lo dijeron todos, Felipe González y otros muchos. O nos legalizamos todos, o nos legalizáis a todos, o no participamos. Por lo tanto, el proyecto del rey habría fracasado. Si ese proyecto de reforma política da lugar a unas elecciones sin el Partido Comunista, el mundo occidental no habría avalado el proceso. Por lo tanto, aparte de la tensión interna que supone que la mitad de la ciudadanía quede excluida, imagínate los líos sociales que se hubiesen montado a posteriori, pero es que la figura del rey habría quedado totalmente desprestigiada, porque la democracia que él había prometido no había llegado a buen puerto. Pero yo entiendo a tu abuelo, ¿cómo no entender a tu abuelo? Pero si es que esa generación es la que nos trajo hasta la transición, y nos trajo bastante bien. Quiero decir que ellos fueron los que propiciaron que después hubiera un consenso, pero eso no quiere decir que fuera sin sufrimiento. Evidentemente, me pongo en sus zapatos, es que él tuvo que sufrir una barbaridad, y luego me cuentas esa historia que me parece interesante, de la conversión, que no es única, he oído algunas otras, pero era necesario, y el Partido Comunista luego al final consiguió muy pocos escaños, pero era quien avalaba. Ahora, el PC tuvo que hacer cosas, el PC tuvo que aceptar la bandera, tuvo que aceptar el himno, y tuvo que hacer algunas renuncias estatutarias respecto a ir a un modelo comunista soviético. Por lo tanto, el PC también se movió hacia la moderación. Pero era necesario, sí. No sé si te ha respondido. Sí. Podemos profundizar de todas formas. Tenemos un par de preguntas más. Buenas tardes. Soy francesa. Es importante porque tengo una visión distinta, claro. Yo creo que, y no soy experta en la transición, por supuesto, yo creo que se considera desde el extranjero un éxito. Y no sé, quizás a lo mejor con la historia de esta señora ha matizado un poco a mi pregunta, que era porque en España se sigue, o la percepción que yo tengo como extranjera es que hay no sé, a lo mejor es una barbaridad, no sé, una no aceptación de la transición. O sea, nos han enseñado que en España pues fue un acto, o sea, un éxito completo y no lo sé, hoy en día los españoles no sé por qué se atasca algo ahí. Bien, vamos a ver, se te entiende perfectamente. Y tiene toda la lógica tu pregunta. Es lamentable que tengamos que escuchar esta pregunta, pero es una pregunta que tiene todo el sentido. ¿Y sabes por qué haces tú esta pregunta? Porque en España, en el año 92, 93, 94, se cerró el relato científico sobre lo que era la transición. Historiadores, politólogos, periodistas cerraron un relato de éxito. Y todo quedó estupendamente pactado por todos, la transición fue un éxito, y se mitificó. Pero realmente la transición fue un éxito. Yo ese relato lo comparto, y ese relato es el que está en ese libro. Ese es el relato completo de la transición. ¿Qué pasa? Que en ese momento los defensores de la transición se olvidan de explicarla. Y nuestros niños, que ahora tienen 30 años, de aquella época no les han explicado la transición en el colegio.
Y eso sigue pasando. Pero de repente surge un movimiento político que pone en solfa la transición. Es más, que se construye como propuesta política atacando a la transición, porque si atacas a la transición, atacas a la corona, atacas a la democracia, atacas al sistema. Y ese proyecto político, que se llamó Podemos, llegó a tener 71 escaños. Y entró en el gobierno y tuvo un vicepresidente y varios ministros. Eso sucedió. Y enfrente nadie defendía la transición. Entonces, el tablero se descompensó absolutamente. Por eso yo creo que hay que divulgar la transición. No obstante, y a pesar de que esto es así, y de que se ha hablado mucho más en los últimos 20 años de los problemas del rey Juan Carlos que de las buenas épocas del rey Juan Carlos, como es lógico, se habla de lo último, que es lo actual, eso tiene sentido, pero como eso ha pasado, y hay una generación de españoles que cree que el rey Juan Carlos es todo lo negativo y nada de lo positivo, y porque no hemos explicado la transición, de repente parece que la sociedad española está en contra de la transición. Y yo creo que es que se escucha más a los que están en contra que a los que no están, que a los que están a favor. Por lo tanto, yo no soy de hecho no soy nada pesimista en este sentido. Creo que sí que hay que hacer una labor de divulgación, pero la acogida que tiene la explicación de la transición en cada acto al que yo voy es magnífico, entre otras cosas porque hay una generación de españoles que no han oído nunca hablar de política en España para bien, nunca. Y de repente les cuentas que hubo gente de izquierdas, de derechas, que se dieron la mano, que llegaron a un acuerdo, que la gente votó, que había ilusión, y alucinan. Los chavales alucinan. Y la gente de generaciones como la mía, que yo nací en el año 79, es decir, lo tenemos mucho más cerca, los que no lo conocen, hombre, nadie no lo conoce, pero quien no ha profundizado, pues también se ilusiona. Conclusión. Yo creo que hace falta divulgar más la transición porque tiene una gran acogida, porque insisto en que yo creo que España sigue siendo un país de ciudadanos moderados y todos estos argumentos son argumentos que apelan a la moderación, al entendimiento, al consenso, a la alternancia, al respeto al otro, a saber perder, en fin, tantas cosas. Por lo tanto, gracias por tu pregunta. Siempre tiene que venir un francés o una francesa a decirnos la verdad. Tienes toda la razón, pero no seas pesimista. Nosotros también creemos que aquello fue un buen proceso, aunque no perfecto. Y déjame decir una cosa. De la transición se dice, es verdad que se mitificó. La transición resolvió 3 de los 4 grandes problemas que arrastraba España en 200 años. El problema militar, en España hubo decenas de golpes de Estado, algunos exitosos, muchos no exitosos. Desde la transición, aquello se ha resuelto, aunque en el 81 hubo un accidente, pero luego las Fuerzas Armadas hoy, el resultado de la transición fue una modernización y es una institución ejemplar, probablemente la que mejor se ha adaptado a la democracia. El problema social. España es un país que en todo el siglo XIX y todo el siglo XX ha tenido unas desigualdades enormes. En la transición ya la cosa venía mejorando desde los 60, en la transición se creó un modelo que ha generado una gran prosperidad. El problema social en España es el mismo que puede tener Francia, Alemania o Reino Unido, con los matices propios de cada país, pero los estándares de igualdad en todos los órdenes son similares. El problema religioso. ¿Cuántos problemas hemos tenido en España con el motivo de la religión? En fin, hablemos de la Revolución del 34, o la Guerra Civil, el golpe de Estado de Franco, en fin, tantas cosas. Cero problema, o mucho menos, infinitamente menos. Cuarto problema histórico, territorial. La transición creyó que había resuelto el problema territorial. Y España creyó que se había resuelto el problema territorial. Los hechos han demostrado que no ha sido así. Y esto da para otra conferencia. Pero de esos 4 problemas, que haya resuelto 3, yo creo que es una nota alta. Y le sacamos un pero. Así resumiendo. Vamos a dar paso a la última pregunta. Buenas tardes. Decía don José Ortega y Gasset, o hablaba de la importancia de la teoría pendular de la historia, es decir, de dónde venimos, que tiene mucho que ver con el presente, con el futuro, ¿no? Coincido contigo, Juan, en la preocupación por esa ley decimonónica de la memoria histórica o de la memoria democrática. De ahí que no sé si crees que puede llegar el momento que la transición sufra o padezca o llegue al mismo extremo que han llegado otras épocas históricas, como puede ser la Segunda República, la Guerra Civil o el franquismo, donde
parece ser que hay una verdad única, un relato único, de que si te sales del mismo, puedes incluso estar constituyendo un delito, ¿no? Entonces, ¿crees que en el futuro puede llegar ese momento en el que exista un relato único y a veces alejado de la realidad y, con respecto a la transición? Y apostillar que, si no me equivoco, el decreto fundacional del Valle de los Caídos, en el cual ya se hablaba de reconciliación, es anterior, bastante anterior al documento citado del Partido Comunista. Muchas gracias, Juan. Vamos a ver. O sea, es que estás hablando de una hipótesis que no es la transición, es 1984, que se parece a la transición, pero no tiene nada que ver, que es el libro de Orwell, ¿no? Que es, en fin, yo creo que estamos muy lejos de eso. O sea, yo creo que hay amenazas sobre la democracia liberal, lo he dicho en la intervención inicial, pero creo que estamos muy lejos de eso. Ahora, yo creo que estamos muy lejos de los últimos años de la Segunda República y de la guerra y del franquismo. Creo que estamos muy lejos de todo eso, muy lejos. Ahora, también creo que cada uno de nosotros, insisto, en el ejercicio de militancia democrática, en el activismo de la democracia, el activismo de la moderación también, o sea, el activismo de los valores que representa la democracia. Yo creo que eso es muy importante, la implicación de todos y cada uno de nosotros en ser capaces de discutir con nuestro vecino siendo discrepantes. Creo que eso es, a mí me parece riquísimo, a mí es que me encanta discutir, educadamente. Por lo tanto, creo que estamos muy lejos. Yo creo que en eso tenemos que ser serenos. Ahora, también creo que se están debilitando las instituciones. Y creo que es importante que en los próximos años haya algún tipo de camino de vuelta, el recorrido pendular de la historia, ¿no? De Ortega y Gasset. Yo creo que hace falta volver a la moderación. A mí me encantaría que surgieran los pactos de Estado de nuevo, que hubiese pactos de Estado sobre tantas cuestiones, por ejemplo, la vivienda. Se me ocurre, ¿no? Ya que es el principal problema, según el CIS, para los españoles, y tantos otros. Creo que recuperar capacidad de llegar a acuerdos es esencial. Si nosotros seguimos en el camino de darse la espalda, tendremos problemas. Pero yo soy optimista, pero también soy optimista porque creo que existe una opinión pública reivindicando esto. Por hablar en concreto, si dentro de un año hay elecciones y gobierna la derecha, con Feijóo y el apoyo de Abascal, como sea, va a haber una exigencia desde la opinión pública al presidente del gobierno de que revierta algunos de los excesos cometidos por el actual presidente del gobierno. Si no lo hace, tendrá un problema, porque yo creo que habrá un desencanto de sus propios votantes. Creo que hay una demanda de que todo eso se revierta. Yo creo que existe. Sinceramente, yo lo detecto. Yo vivo muy en primera línea la vida pública y la vida política. Y la otra cuestión lo revisaré. Pero en cualquier caso, lo importante es que la izquierda exigía la reconciliación en el 56. Ese dato, para los que desde la izquierda atacan la transición, es demoledor. Solo ese dato desmonta el mensaje de que la transición es una operación de las élites franquistas para perpetuarse. Juan, me vas a perdonar, pero vamos a concederle el descuento también. Por si hay alguien más que se haya quedado con ganas de preguntar. ¿Crees que en el tiempo Torcuato y el rey se decepcionan de Suárez por su personalismo? Siempre esa pregunta está muy presente. Vamos a ver. Torcuato Fernández Miranda y Adolfo Suárez tienen una relación política que va evolucionando. En la primera fase, Torcuato es el maestro y Suárez es el discípulo, digámoslo así. Torcuato es el que manda, es el presidente de las Cortes, es el que toma las decisiones. Suárez es el que llega, el que nombra el rey presidente del gobierno porque Torcuato se lo sugiere, porque Torcuato lo gestiona. Y hasta la aprobación de la ley para la reforma política, la relación es desigual en ese sentido. A partir de la aprobación de la ley para la reforma política, Suárez se siente legitimado, soy el presidente del gobierno, y empieza a tomar decisiones por su cuenta. El primer momento en el que hay un choque es porque Adolfo Suárez quiere poner en marcha el proceso de legalización del Partido Comunista con una estrategia que a Torcuato no le convence, que es reunirse con Carrillo en suelo español. Eso a Torcuato es que en fin, no lo concebía, porque él tenía una concepción tan institucional de la realidad, de la vida pública, que solo de pensar
que trascendiera que el presidente del gobierno de un país se reuniera con Santiago Carrillo, que en ese momento era el ogro, en fin, le ofreció a Suárez ir él personalmente a París a reunirse con Carrillo para hacerlo fuera de España y que no fuera el presidente del gobierno. Pero Suárez ya había tomado la decisión de mandar y de actuar. Y legalizó el Partido Comunista Adolfo Suárez como él consideró. Y lo hizo en la política hay una moneda que tiene un lado que se llama temeridad y otro que se llama audacia. Si sale bien, se llama audacia. Le salió bien, por lo tanto, Adolfo Suárez fue audaz y consiguió legalizar el PC, con mucho riesgo, pero lo hizo bien. Y ahí ya estaban más enfrentados. Y luego ya chocaron levemente, porque cuando se convocaron las primeras elecciones, Torcuato dijo que él no se iba a presentar porque no podía presentarse desde las Cortes y que Suárez tampoco debía presentarse desde el gobierno, porque eso vulneraba la neutralidad. Cabeza de Torcuato siempre muy institucional. Y Suárez consideró que no, que el proyecto necesitaba la continuidad y se presentó. Eso los distanció. Y luego ya hubo un choque más importante, político, estamos hablando de choques políticos. En la primera legislatura, la legislatura constituyente, se aprueba la Constitución en el Congreso, va al Senado, Torcuato era senador. No se presentó a las elecciones, pero en esa primera legislatura había 40 senadores reales, que es un tema del que se habla poco. 40 senadores reales que nombraba el rey. Luego eso ya en la Constitución se quitó. Torcuato era senador real nombrado por el rey. Y en el debate de la Constitución, en el Senado, en la Comisión Constitucional, tomó la palabra para hablar del artículo 2, nacionalidades y regiones. Y dijo que eso era un inmenso error. Dijo que eso era un inmenso error porque eso planteaba el debate territorial no en términos de diversidad territorial, de autogobierno, de descentralización, que es lo que hay que hacer, sino en términos de soberanía. Y que eso era el germen de mucho después problemas árabes. Cuando Torcuato dijo eso, Suárez le dijo, o te callas o te vas. Y Torcuato se fue. Y ahí se rompió su relación política. Es decir, acabaron mal. Esto pasa mucho en política. Lo que pasa es que Torcuato se murió en el 80, con 65 años, muy joven. Y entonces nunca se pudo reconducir esa relación. Respecto al rey, sí, el rey se desencantó de Adolfo Suárez. A partir del 79, Suárez, según dice el rey, esto yo lo conté en un libro que se llama El jefe de los espías, el rey empieza a notar que Adolfo Suárez lo ningunea. Decía textualmente, actúa como un jefe de Estado. Suárez de alguna manera se vino arriba en la 79-82. De hecho, acabó dimitiendo, investidura de Leopoldo Calvo Sotelo, golpe de Estado, etc. España estaba muy tensionada. Entonces, eso distanció mucho a Adolfo Suárez y al rey, muchísimo. Pero pasaron 20 años y el rey le dio el Toisón de Oro a Adolfo Suárez. Es decir, el tiempo pasó y las relaciones se serenaron, ¿no? La relación se serenó. Que, por cierto, a Torcuato, el rey, le dio el Toisón de Oro en cuanto dimitió en el 77, que eso fue un acto de reconocimiento impresionante, porque al resto de líderes de la transición, de políticos, se lo dio, a los que se lo ha dado pasadas varias décadas. Bien, pues muchísimas gracias, Juan. Yo creo que de todo lo que hemos hablado hoy, la primera invitación es a que leáis el libro y yo creo que lo que yo me llevo de todo lo que nos has contado es que la transición no es un punto y final, ni siquiera un punto y seguido, ¿no? Sino que se trata de un método de escucha, un método de dejar de narrar al otro como un enemigo, ¿no? Un método de inclusión, incluso una inteligencia política que aboga no por representar absolutamente los términos de verdad y bien, sino que entiende que términos como verdad y bien se construyen con el otro, ¿no? Entonces, sobre todo darte las gracias, muchísimas gracias por escribir el libro y sobre todo por venir aquí y muchísimas gracias por las preguntas del público.